Uno quisiera decir que no lo he sentido. Uno quisiera decir que todo este ha sido un camino de flores y rosas y de pétalos amarillos. Uno quisiera decir que no, pero sí, se siente. Lo he sentido a través de los años, se ha sentido la discriminación. Se ha sentido cuando te dicen no, todavía no estás lista, cuando uno sabe que no es eso, cuando uno sabe que es tu color de piel, que es tu forma de pensar, que uno sabe que es tu pueblo, ¿sí? Eso es triste, pero es una realidad, que he tenido que luchar contra esos monstruos o esos paradigmas o esos patrones culturales establecidos durante tantos años en nuestras sociedades, pues claro que sí. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Esfera Pública, aquí desde el Politécnico Gran Colombiano, haciendo esta serie de comunicación y periodismo, como siempre con invitados muy especiales, y hoy les tengo una invitada súper especial, realmente muy interesante, un proceso que ha hecho a través de diferentes territorios desde el periodismo. Ella se llama Marta Rentería, una mujer indígena echada para adelante, que hoy está en los medios nacionales y hace poco se ganó una India Catalina y realmente su experiencia dentro del periodismo ha sido reinteresante. Vamos a ver qué nos cuenta ella, cómo ha sido ese trabajo desde las comunidades indígenas, cómo ven a los indígenas desde los medios nacionales o desde los grandes medios, pues vamos a contar muchísimas cosas con ella. Hola, Marta. Hola, profe. ¿Cómo Muchas estás? gracias por haberme invitado a este espacio de esfera pública. Pues muy contento de tenerte acá, Martica, porque realmente reconozco que has hecho una labor muy interesante por resaltar las comunidades indígenas. Lo estás haciendo hoy desde un medio nacional y entonces tenía que traerte de alguna manera hasta acá. Muchas gracias por hacer ese reconocimiento, por hacer definitivamente esa exaltación a un trabajo que se ha venido realizando por un poquito más de una década. Cuéntanos cómo empezaste en esto del periodismo, una mujer indígena que viene de una zona pues relativamente apartada del país y llegas a Bogotá y cómo empieza esa historia del periodismo. Bueno, llegué hace muchos años a la ciudad de Bogotá a estudiar comunicación social, en ese entonces en la Universidad Minuto de Dios, con grandes sueños, ¿cierto? Como mujer indígena, pero sobre todo con muchas ganas de contar tantas historias de nuestros pueblos indígenas de la Amazonía, pero también de tantas historias basadas en el dolor y en las tragedias padecidas por territorios como el Caquetá y el Putumayo a raíz del conflicto armado. Entonces, con todas esas expectativas llegué a Bogotá y luego me fui a las regiones. Y una vez en las regiones, pues empecé a hacer periodismo desde medios de comunicación y a escribir precisamente en prensa escrita, diaria. Empecé a contar poco a poco lo que venía sucediendo en materia judicial. Me inicié como periodista judicial en el departamento del Caquetá ya por el año 2015, 2014. Bueno, ya han sido varios años definitivamente, pero que han sido años de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas dejadas por tantas personas en medio de sus tristezas, en medio de su día a día y de su cotidianidad como caqueteños, como putumayenses, siempre buscando escribir sobre todo lo que no se contaba a nivel nacional, pues se tenía que contar a través de las letras. ¿A qué edad llegaste a Bogotá? Bueno, yo tenía 19 años apenas cuando llegué a Bogotá, imagínate, hace mucho Que tiempo, estabas definitivamente. pequeñita, Sí, solita. claro que sí, llegué a un mundo desconocido, directamente desde el departamento del Caquetá y Putumayo, porque yo nací a orillas del río Caquetá, exactamente en el resguardo indígena Jirijiri, que es del departamento del Putumayo, pero que queda ubicado a orillas del río Caquetá. Pues de ahí salí y en el año 2005 llegué aquí a la ciudad de Bogotá y desde ese entonces pues hemos emprendido esta carrera en el marco de la comunicación. ¿Y qué te motiva desde el Caquetá? O sea, una niña indígena de 19 años, ¿en qué momento dice voy a estudiar periodismo? Y sobre todo voy a estudiar periodismo para mostrar lo que pasa o lo que sucede en mi región. Pues en realidad eran motivaciones muy fuertes, profesor, porque yo estudié en un internado donde lastimosamente incursionaban los grupos armados ilegales. Y cuando hablo de grupos armados eran varios.
y desde ese entonces nos veíamos expuestos como jóvenes a este tipo de conflictos que no teníamos por qué hacerlo, pero que nos vimos en este escenario de conflicto armado. En realidad, eso fue lo que más me motivó, cómo nuestros padres, nuestras familias de ese territorio no podían hablar ni podían hacer denuncias sobre lo que venía sucediendo en el territorio. Pues yo tenía que hacerlo. Y definitivamente durante toda mi carrera como estudiante de comunicación social traté de reflejarlo en todos los trabajos de cómo era la vida cotidiana en las zonas rurales del Caquetá, pero sobre todo en un territorio como Milán, como San Antonio de Getuchá, ¿cierto? Tan afectados por el conflicto armado en ese entonces de los paramilitares, de las extintas FARC. Entonces era todo un conflicto en el que yo me veía expuesta y escribir eso era lo que me motivaba. Y fue lo que me motivó para llegar a la comunicación y pues definitivamente hacer lo que estoy haciendo hoy. Yo he tenido pocos estudiantes indígenas, eh, pero siempre pregunto, ¿y cómo se mueve, digamos, socialmente el tema para poder venir a estudiar o para ir a estudiar a algún sitio? Porque también, pues hay que reconocer que hay muchas comunidades indígenas que sus recursos son mínimos. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Así es, profesor. Definitivamente las comunidades indígenas tenemos escasas posibilidades, muy pocas posibilidades para poder acceder a la educación superior. Hoy han crecido un Sí. poco más, ¿sí? Hoy esas son grandes ventajas, pero en los años en que yo vine a estudiar y en los años en que otros estudiantes indígenas estudiamos algún tipo de carrera profesional, las circunstancias eran muy diferentes y las oportunidades eran muy mínimas definitivamente. Yo vine financiada mi papá. Por mi papá, definitivamente, yo no puedo decir de que a mí el Estado colombiano me financió una carrera profesional, no lo pude, y no pude ni siquiera en ese entonces finalizar mi carrera de comunicación social, profesor. Yo ya estudié aquí 9 semestres de comunicación social y me tuve que ir. ¿Por qué? Porque a mí el factor económico me sacó literalmente de este sistema y tuve que irme pues a guerrearme la vida en el territorio, a ganarme la vida con lo que había aprendido aquí. Entonces eran oportunidades muy mínimas para nosotros como jóvenes indígenas de esa época poder acceder a la educación superior. Por eso es que yo siempre hago el llamado de que definitivamente nuestras comunidades indígenas deben tener mayores oportunidades para poder acceder a una educación de calidad, para poder competir con los diferentes programas o llegar a las universidades que de verdad son de impacto a nivel nacional y poder aportarle así a la construcción de territorios más equitativos, equilibrados, con mayor inclusión social. Pero Marta, no era solamente venir a estudiar, sino después regresar Claro y, que sí. y qué hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Uno con las manos cruzadas como que, bueno, yo estudié comunicación social y ahora ¿cómo lo voy a poner en práctica? Pues resulta que yo tenía otras ventajas y tenía otros sueños, profesor. Además de escribir historias tristes del conflicto armado, pues tenía muchas historias de mi pueblo indígena para seguir escribiendo, para reescribir, porque nosotros como pueblo indígena Muruy Muina somos un pueblo de mucha oralidad. Sí, prácticamente no tenemos nada escrito. No tenemos reportes de hace cuántos años estamos definitivamente perviviendo en la Amazonía colombiana, qué hemos hecho a través del tiempo, cómo hemos llegado a diferentes espacios de la sociedad. Eso no está escrito. Pues entonces empezamos a escribir una historia poco a poco a través de diferentes medios, a través de los relatos de los abuelos, ¿sí? Conociendo un poco más y evidenciando a través de una figura que se hacía cada vez más pública como la mía, de que hay un pueblo indígena o hay unos pueblos indígenas en la Amazonía que necesitan ser escuchados. Y entonces dijeron, hay una chica indígena que se graduó, venga, la traemos a trabajar en judiciales. ¿Te imaginabas trabajando en judiciales? Yo no me imaginaba. No, pues en realidad no me lo imaginaba, pero la vida es de desafíos, Sí. ¿sí? Y yo soy una mujer que, pues que definitivamente ya había venido a Bogotá con 19 años, a una ciudad totalmente desconocida, pues ya había derribado todos esos miedos como para poder emprender ese camino del periodismo judicial. Pues hice mis prácticas definitivamente en derecho básico, en derecho penal, porque cubría también Palacio de Justicia en Florencia, y pues hice todo ese trabajo allá con las comunidades y con todo lo que se vivía en cuanto al periodismo judicial. No fue voluntario, claro que no, porque definitivamente se me dio en la vida y yo dije, bueno, pues lo voy a asumir con mucha responsabilidad. Pero muy interesante porque de todas maneras, digamos, vienes con una idea de estudiar para reconocer tu territorio, para reconocer tu comunidad y empiezas a hacer un relacionamiento entre esos medios
llamémoslos grandes o tradicionales, y una mirada desde lo indígena. Sí, claro. Nunca he dejado esa convicción, nunca la he dejado de pronto por oportunidades económicas, no la he dejado porque en todas las esferas donde he estado del periodismo, sea organizacional, sea un periodismo más privado, sea el periodismo que se hace desde los medios públicos, siempre he tenido la esencia de llevar esa voz como mujer indígena, esa posición social de poder mostrar lo que somos como pueblos indígenas y seguir contando, porque en todos los espacios donde he estado he seguido contando nuestras historias como pueblos indígenas. ¿Y hablamos entonces de periodismo indígena? ¿Podríamos hablar de que hay un periodismo indígena o no? Hablamos de comunicación propia y comunicación apropiada en el marco de unas comunicaciones que se vienen dando y que que vienen evolucionando para el beneficio de muchas comunidades, no solamente comunidades indígenas, sino comunidades campesinas, afrodescendientes que se vienen gestando en Colombia. Hablamos de esa comunicación que está todavía vigente en nuestras malocas, que está todavía vigente a la orilla de los ríos, en nuestras comunidades, en nuestra selva pura de la Amazonía y de otras regiones de Colombia, pero que de alguna manera están siendo visibilizadas a través de la comunicación apropiada como la radio, como la prensa escrita, como los medios digitales y como la misma televisión. A ver, pero definamos bien, comunicación propia, ¿a qué nos referimos en ese momento? Hablamos de comunicación propia, esa comunicación que siempre hemos tenido como pueblos indígenas, ¿sí? Como desde el manguaré mismo, que es un elemento de comunicación propio del pueblo Murú y Muina para poder entregar mensajes de una comunidad a otra, para invitar a las danzas, para invitar al compartir desde esa comunicación tan ancestral, esa comunicación oral que se da todavía en las malocas, cuando se dan los consejos, cuando se transmiten el conocimiento de los cantos y las oraciones a través de las danzas o a través del tejido, esos diálogos de las mujeres, esa comunicación propia de nuestras comunidades a la orilla de los ríos, esa comunicación es la que definitivamente todavía llevamos en esencia los pueblos indígenas. Y ese periodismo que se hace o esa comunicación, para dejarlo en el paraguas grande, ¿es una comunicación que es hacia afuera o también hacia adentro? Es una comunicación recíproca. Es una comunicación que se viene dando hacia afuera porque lo estamos mostrando desde varios pueblos indígenas, pero es una comunicación que se sigue dando hacia adentro. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que Marta sí lo está haciendo bien? ¿Sí lo está haciendo de manera responsable con los principios de que nos mandan los mayores? ¿Será que sí lo estamos haciendo bien? Siempre se hace una retroalimentación sobre ese tipo de comunicación que se viene dando. El ideal es hacerlo bien, profesor, claro que sí. Si no, no estuviéramos aquí todavía guardando esos principios básicos de lo que dicen nuestros abuelos. Hay que respetar la palabra, hay que respetar ese tipo de conocimiento que se transmite todavía en nuestras casas de pensamiento como las malocas. Y cuando hacen la relación con los medios grandes, los medios masivos, los medios corporativos, que hoy también les dicen algunos, eh, ¿encuentran que están representados, que esas comunidades indígenas están representados en los relatos? Porque para mí, digamos, fue un motivo de alegría verte en los medios nacionales precisamente porque pocas veces se ven indígenas y mujeres indígenas, digamos, construyendo las narrativas eh, para que la gente las conozca. Hace falta muchísimo. Su merced lo acaba de decir, lo llena de alegría porque quizá es una de sus primeras veces viendo una mujer construyendo relatos o narrativas Y un de estudiante. comunicación en el marco de un pensamiento netamente indígena. Este es un trabajo que no se viene haciendo hoy ni nació ayer, es un trabajo que se viene haciendo por más de una década con énfasis únicamente en apostarle a una comunicación desde un pensamiento indígena y llegar a los escenarios nacionales todavía conservando ese pensamiento a través no solamente de la oralidad o de la palabra, sino a través de la misma imagen visual hoy en la televisión, conservando todavía esos patrones que hablan de una identidad que refiere a la Amazonía colombiana. ¿Hacen falta espacios? Claro que sí, nos hace falta mucho camino por seguir, nos hacen falta más oportunidades para poder seguir apostándole a una narrativa de inclusión de nuestros pueblos indígenas, pero yo creo que el camino ya está dado. Y en términos de lo que uno informa, en este caso lo que ustedes hacen,
es no solamente el relato oral, sino también a partir de cómo se presentan al televidente, en este caso, o a la audiencia. Yo creo que ahí tengo que aprender muchísimo porque no sé casi nada, pero el hecho de que utilicen algunos trajes que tienen significado y que nosotros no podemos descifrarlo todavía, es clave que se vaya explicando eso desde ustedes, desde los periodistas que vienen de comunidades indígenas, y es, ¿qué significa tener unos trajes que representan algo? Claro que sí. Semiótica visual, definitivamente. Hace falta quizá más espacios y más tiempo. La televisión es de muy poquitos tiempos para poder explicar todo este tipo de configuración visual que se realiza en el marco de una presentación. Tenemos una configuración netamente física que habla de una simbología ancestral, no solamente en las prendas de vestir, sino también en nuestro cuerpo, sino también como mujeres. Toda unas características propias de las mujeres indígenas que no podemos dejar atrás y no podemos echar en saco roto porque pues no podemos presentarnos de ninguna otra manera. Somos mujeres indígenas de esta forma y así somos en las grandes ciudades y así somos también en el territorio. No hay ninguna otra forma de que nos podamos cambiar simplemente porque estamos ahora en la televisión. O sea, es un lenguaje que habla de todo un poco. Y por ser mujer, ¿has encontrado rechazo o mujer indígena? Y lo digo también porque en alguna ocasión, trabajando con los reporteros comunitarios, teníamos en Belén de los Andaquíes Claro a que sí. una reportera que era indígena, que era de la comunidad LGBTI y que era víctima del conflicto, y ella decía: "He recibido todos los rechazos del mundo". No, uno sabe, Marta, que somos, una En Colombia. sociedad machista por un lado, pero por el otro lado eurocentrista. Entonces, ¿ese rechazo por ser mujer y mujer indígena lo has sentido? Uno quisiera decir que no lo he sentido. Uno quisiera decir que todo este ha sido un camino de flores y rosas y de pétalos amarillos. Uno quisiera decir que no, pero sí, se siente. Lo he sentido a través de los años, se ha sentido la discriminación. Se ha sentido cuando te dicen no, todavía no estás lista, cuando uno sabe que no es eso, cuando uno sabe que es tu color de piel, que es tu forma de pensar, que uno sabe que es tu pueblo, ¿sí? Eso es triste, pero es una realidad, que he tenido que luchar contra esos monstruos o esos paradigmas o esos patrones culturales establecidos durante tantos años en nuestras sociedades, pues claro que sí, he tenido que hacerlo, pero lo he hecho con mucha fortaleza en realidad, porque si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Pues lastimosamente en el escenario de la comunicación o en esta disciplina del conocimiento, pues me correspondió a mí definitivamente llegar a este espacio y poder derribar esos paradigmas. Y para la construcción de la información, ¿cómo la vienes trabajando? Eh, digamos, tú nos comunicas a nosotros desde tu vida, tu existencia como indígena, pero sin embargo, falta muchísimo también para que nosotros podamos comprender que hay muchas comunidades indígenas, que hay otras formas de ver el mundo diferentes a como nosotros la vemos generalmente. Entonces, ¿cuáles son como esos retos que tienen ustedes para que nos apropiemos nosotros un poco más sobre la diversidad que hay en Colombia? Los retos definitivamente están en estos sentidos, profesor. Autosensibilización. Estamos haciendo ahorita ya la llegada al mismo escenario nacional con estas formas de comunicar. Es una forma ya de llegarle al televidente, de llegarle al oyente, de que habemos 115 pueblos indígenas en Colombia y en la Amazonía colombiana, más de 60 pueblos con lenguas nativas vivas todavía. Y lo estamos haciendo a través de la comunicación a nivel nacional. Esa es una forma de ya sensibilizar, empezar a sensibilizar, pero nos hace falta todavía más. El camino todavía es largo y ahí es donde yo invito a los jóvenes y las jóvenes de diferentes pueblos indígenas a poder empoderarse de los medios de comunicación partiendo desde el pensamiento indígena para poder llegarle a todos esos públicos que todavía nos hace falta, que todavía les hace falta reconocer y autorreconocerse como colombianos diversos.
como colombianos que hacemos parte de toda esta idiosincrasia de nuestro país. Entonces yo creo que esa es una de las formas de poder apostarle a que logremos hacer de una Colombia más diversa, más incluyente, más democrática, donde nos reconozcamos en el otro también como un ser humano más capaz de hacer sus cosas, porque en realidad hace falta muchísimo todavía, pero yo creo que estamos avanzando en ese camino. Tú hablabas ahora de la comunicación propia y de la apropiada, ¿cierto? Sí, Y yo hice mención de la propia también, pero en esa apropiada significa también tener uno eh, la posibilidad de manejar la tecnología, claro que sí. la posibilidad de conocer formatos, la posibilidad de tener, digamos, pedagogía, información de cómo utilizar, aquí como estamos haciendo nosotros, diferentes instrumentos que puedan servir para divulgar los relatos y las narrativas. ¿Cómo se viene haciendo en las comunidades indígenas este trabajo? El mismo hecho, profesor, de usted decidir ir a la universidad a estudiar comunicación o llegar a los escenarios de la educación superior ya hace parte de ese proceso de cómo vamos a integrar esa comunicación apropiada a nuestra comunicación propia. Cómo vamos de alguna manera a tomar esas herramientas, porque en la universidad eso es lo que uno aprende, herramientas para poder desenvolverse luego en la vida cotidiana y poder uno de alguna manera apostarle a unas narrativas que le permitan seguir reescribiendo y escribiendo nuestras propias historias. Yo creo que esa es una de las formas más primarias de donde se evidencia la comunicación apropiada. Ahora, tenemos claro que sí, la tecnología, tenemos los medios digitales, tenemos otras plataformas que nos permiten de alguna manera llegar a otros públicos como mujeres y hombres indígenas que le estamos apostando a la comunicación. Pero estamos hablando de una comunicación, profe, y quiero hacer énfasis en esto, de una comunicación respetuosa de nuestras tradiciones, de nuestras formas de vida, porque hoy también estamos viendo mujeres y hombres que hacen algo que se llama TikToks. Sí, entonces yo soy muy crítica de que cada uno puede pues ganarse la vida como considere, pero soy muy crítica de que con nuestras tradiciones indígenas, con nuestras expresiones que son propias y que fueron de alguna manera conservadas por nuestros mayores durante tantos años y hemos enfrentado décadas y años de conquista, de colonización, todos esos procesos dolorosos para nuestros pueblos indígenas y aún así nuestros mayores resistieron, pues no nos queda más a nosotros que seguir resistiendo de una manera pues honesta, responsable y que esté en concordancia con lo que dijeron nuestros mayores. Porque cuando ya pasamos a la folclorización de nuestras tradiciones a través de los medios de comunicación como las plataformas o las redes sociales, ahí ya no estamos siendo coherentes con un discurso de ser de alguna manera promotores de esa resistencia cultural. Esa es una preocupación porque de todas Claro que sí, hay maneras, muchas preocupaciones. A mí me preocupa muchísimo lo que se hace en las redes sociales porque se presta para la apropiación de los conocimientos, para la folclorización de nuestras danzas, de nuestras expresiones físicas, de nuestras expresiones propias, de nuestra oralidad, de nuestra semiótica física. Entonces es y triste. se trivializa también de Claro alguna que sí. manera, ¿cierto? Es muy complejo porque utilizar en muchas ocasiones a las comunidades indígenas o las diferentes tradiciones indígenas, utilizarlas solamente para ganar likes, en pocas palabras, pues lo que hace es que conviertes como en un pequeño espectáculo el tema y en definitiva lo que se pretende con este tipo de comunicación es darle el papel y la importancia que tienen las comunidades indígenas en una sociedad En un contexto. que se supone que es multicultural. Entonces, si se hace de esa manera, efectivamente se le está mandando otro mensaje a la ciudadanía. Hoy el rol tuyo frente a las comunidades indígenas, ¿cómo lo significas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nos has explicado, digamos, mostrar, pero ¿cuál es tu rol hoy, específicamente el tuyo? Mi rol hoy es de resistencia colectiva. Yo he dicho desde que he llegado a las pantallas de nivel nacional y desde que he venido haciendo comunicación en medios nacionales, siempre he dicho de que este no es un trabajo en solitario, que este es un trabajo
con el respaldo y con el apoyo, y pero sobre todo con mucha solidaridad de nuestras mujeres indígenas de la Amazonía. Hoy es ese mi rol, de poder de alguna manera reivindicar esos esfuerzos dados por tantos años por nuestras mujeres indígenas y nuestros hombres que han llegado al escenario de grandes ciudades para poder ganarse esos espacios, ese respeto en los territorios de la Amazonía. Yo creo que ese es mi rol y esa es una de las partes más importantes que a mí me motivan para seguir al frente de las cámaras. Y cuando yo salgo a la cámara, no salgo en nombre propio. Nunca lo hago en nombre de Marta Rentería, lo hago en nombre de un pueblo indígena porque así es como yo me presento, en nombre de un pueblo indígena, además golpeado, profesor, por la Casa Arana, por todo este tipo de situaciones tan tristes, Históricamente. históricamente vulnerado en sus derechos a la vida, en sus derechos a la libre movilidad, a la tranquilidad. Nuestros pueblos indígenas hoy todavía sufren tantas situaciones difíciles en la Amazonía, entonces lo hago en nombre de todos esos pueblos, ¿sí? No tengo ninguna otra finalidad y ese es mi único rol, no tengo la finalidad y si voy a volver al territorio lo voy a hacer feliz. Voy a volver al territorio y volveré y seré feliz nadando en el río Caquetá, seré feliz yendo a la Chagra, seré feliz viendo a mis abuelos. Cuando antes de que empezáramos el podcast que te recibí, tú me decías, este es un momento y la vida son momentos. Sí. Y, y me llamó mucho la atención porque creo que hace parte del pensamiento, de la cosmogonía también que tú tienes, y es poder entender que uno no alcanza el éxito con dos manos y que el éxito es efímero, ¿cierto? En este caso. Pero además que cada momento tiene su importancia. Eh, ¿Este momento es clave para ti o este simplemente es un momento más para un paso, o para un objetivo más grande? Este es un momento que para mí es clave como mujer, ¿sí? Es clave para mi familia, para mi hija, para mi compañero de vida, es clave. Pero más que eso, este es un momento determinante para nuestros pueblos indígenas. Este es un momento donde nuestros pueblos indígenas tienen la posibilidad de decir, aquí estamos, seguimos vivos, seguimos con todo lo que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Este es un momento para poder quizá dar un paso, no solamente yo, sino para que muchos profesionales de diferentes áreas del conocimiento puedan dar ese paso y avanzar a ocupar otros espacios que tiene la sociedad en Colombia y que de alguna manera todavía no se les ha permitido llegar. Martica, en mi trabajo que hago como comunicador y como periodista, tuve la oportunidad de viajar a Córdoba hace poco y, y reunirme con unas comunidades indígenas allí para hablar de unos temas que no tienen que ver con comunicación y periodismo, sino con energía eléctrica. Claro que sí. Y quedé realmente sorprendido del conocimiento que tienen muchos indígenas sobre diversos temas. Pongo el ejemplo acá de la energía, pero también en tu caso de la comunicación. Y es que creo que estamos en mora de reconocer que las comunidades indígenas tienen sujetos que se han apropiado de su cultura y que es propia, pero además que han logrado formarse para ser trascendentales en el futuro de sus propias comunidades. Entonces, encuentra uno ingenieros, encuentra uno abogados, encuentra uno sociólogos, antropólogos, indígenas y encuentra uno comunicadores muy interesantes y muy pilas como tú. ¿Hay un censo o tú sabes cuántas comunicadoras hay indígenas hoy en Colombia? No, no tengo la cifra exacta de cuántas comunicadoras indígenas como tal o comunicadoras en formación hay en Colombia, pero lastimosamente, hay muchas comunicadoras, mujeres indígenas en nuestros territorios, territorios del Cauca, de Risaralda, territorios como la Sierra Nevada de Santa Marta, que están haciendo comunicación desde sus comunidades, que le están aportando la construcción de producción audiovisual basado en sus pensamientos
y es de comunicadoras en La Guajira, por ejemplo, compañeras de La Guajira están incursionando en la comunicación y lo están haciendo perfecto, lo están haciendo muy bien desde un pensamiento netamente étnico. Pero en sí no tengo una cifra de cuántos comunicadores o comunicadoras indígenas hay, pero lo que sí tengo muy cierto es que hay muchos comunicadores en este proceso que están buscando espacios para poder seguir apostándole a la construcción de paz a través de una visión netamente de los territorios. Entonces, pues yo creo que es hora de que los medios de comunicación convencionales, ¿cierto? Le apostemos también a esa diversidad, le apostemos también a ese pensamiento que nos permite conocer a esa Colombia profunda, a esa Colombia diversa, a esa Colombia que todavía le apuesta a la conservación del medio ambiente, a la protección de toda la fauna y la flora en este país tan bonito. Es hora de que los medios de comunicación convencional también miremos hacia los territorios, a ver qué tipo de personas hay y dejemos de ver un poco a las personas que todo el tiempo promueven un mismo discurso. Yo creo que es hora de ir un poco ampliando el panorama de qué tipo de comunicadores estamos llevando a los diferentes espacios de la pantalla o de la radio pública o de la radio privada. Es hora de conocer nuevas narrativas, profesor. Hoy, afortunadamente, profesor, y que hago, le interrumpo, hoy afortunadamente el sistema de medios públicos de Colombia me permite llegar a estos espacios, me permite llegar a estos públicos del país, me permite llegar a las plataformas de redes sociales, me permite que la voz se me escuche a través de la radio. Yo ya hago parte del sistema de medios públicos hace cerca de 5 años, pero apenas ahora es cuando se me reconoce. Pero yo hace 5 años ya vengo sonando en la radio pública del ¿Estuviste con colombiano. emisoras de paz? Claro que sí, yo lideraba una emisora, la emisora de paz del Putumayo, que está ubicada en el municipio de Leguízamo, construyendo desde una emisora de paz un relato multicultural, un relato que habla de paz, un relato de palabra dulce, como decimos nuestras mujeres muruí. Muy interesante. Las emisoras de paz de varios sectores del país, hay bastantes, o no bastantes, hay un número de personas que vienen o de las negritudes o indígenas, eh, a- Víctimas del conflicto víctimas del armado, conflicto. firmantes de paz. Sí, y es muy interesante porque también es una variedad de puntos de vista y de miradas frente a las realidades que tiene el país. Pues Martica, realmente para mí ha sido muy interesante esta charla. Aprendí hoy de comunicación propia y apropiada. Realmente ha sido interesante conocer cómo están mirando desde las comunidades indígenas la comunicación y la importancia que tiene hoy en día, hoy que tenemos toda una tecnología que si bien hay dificultades, las comunidades indígenas se pueden apropiar de ella para contarnos lo que viven, lo que sienten, pero sobre todo lo que son. Creo que es lo que nos ha faltado comprender o aprender a nosotros, aprender también. ¿Eres feliz? Claro que sí. Yo soy feliz desde que empecé a estudiar comunicación y antes ya lo era porque ya escribía. Soy feliz en lo que hago, le pongo el alma a lo que hago y yo creo que eso se ve, eso se refleja. Cuando hablo de comunicación me dicen por ahí que es como si hablara de lo más sagrado para mí y es cierto, es lo más sagrado. Profesor, yo quiero hacer un énfasis también, un pequeño paréntesis, y es que definitivamente las universidades también deben repensar este Sí, tipo de formación sí. para nuestros futuros comunicadores. Yo soy una completa convencida de que los futuros comunicadores deben tener ese conocimiento de que existe una Colombia diversa, de que existe una Colombia en las regiones que también le aportan a la construcción de un país en desarrollo, que también le están apostando a la construcción de la identidad de esta Colombia tan bonita y tan grande. Entonces, las universidades también tienen un gran reto independientemente de los medios que ya están en ejercicio. Es desde las universidades donde nuestros jóvenes estudiantes deben salir a las calles y deben salir también a las regiones del país a conocer, a entrar en contacto con esas comunidades para poder hablar de las verdaderas realidades. Hacer comunicación desde el escritorio es muy fácil, Sí. profesor. Es muy fácil escribir sobre lo que se supone que son los amazónicos, esos allá tan lejos. Sí, pero ir allá hay que ir, hay que ir. Pues nosotros hicimos una experiencia que tú la conoces, la de la red de reporteros Así es. comunitarios, y asociamos de alguna manera a la universidad a esa experiencia y nos llevamos
a estudiantes y a egresados de acá para que nos ayudaran, aportaran ahí en términos de formación a diferentes personas en Putumayo. Estuvimos en Putumayo, estuvimos en Caquetá, estuvimos en el Catatumbo. Y creo y coincido con tu mirada que ese aprendizaje es mucho más fuerte, es mucho más profundo, permite conocer mucho más que estar necesariamente todo el tiempo en las aulas. Es decir, creo que la comunicación debe estar afuera más tiempo que lo que se la pasa en las aulas. Y entonces me parece interesante que lo hayas mencionado. Y las universidades tienen que transformarse. Claro que sí. Y tienen que transformarse en el sentido, en reconocer realmente lo que dice la Constitución Nacional y es que somos un país multicultural. Te quiero agradecer que hayas venido el día de hoy, que hayas estado con nosotros. Realmente felicitarte por ese proceso que has llevado adelante. Yo súper orgulloso cada vez que te veo en alguna parte, digo, yo la Ella conozco. fue mi alumna. Pero realmente vivo encantado con el trabajo que has hecho y que vienes haciendo ahora en RTBC. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted, profesor, gracias a los televidentes de Esfera Pública, gracias a los estudiantes que han estado aquí con nosotros, escuchando, conociendo y aprendiendo un poco más de esta mujer indígena comunicadora, su servidora. Así es, así acabamos este episodio de Esfera Pública. Pueden seguir a Marta en RTBC, ahí la encuentran en el noticiero, ¿cierto? Claro que sí, En todos el los fines de noticiero los semana. fines de semana. Y si no, se van al río Caquetá. Caquetá, en el costado, bueno, en el costado de Putumayo, ahí la van a encontrar. También para que conozcamos ese lindo territorio que es Putumayo y es Caquetá. Hasta pronto, nos vemos. Jaibicue. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Investigación y Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.